Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy vamos a transmitir un homenaje especial, pues muy justo y merecido, como suelen ser todas estas remembranzas, estas evocaciones en torno a grandes figuras muy importantes, diríamos hasta mitológicas, porque están presentes en el imaginario colectivo nuestro, o sea, en la memoria popular, en las leyendas de nuestro amado país que es México. Y bueno, este homenaje y esta figura cumbre de la poesía nacional mexicana, junto a otros más desde luego, es Ramón López Velarde, un mexicano que como poeta, como artista de la lírica, podríamos considerar un mexicano universal. En esas dimensiones, sin tampoco querer exagerar el tamaño de su personalidad. Antes el contrario, queremos subrayar precisamente lo que a López Velarde lo proyectan como tal, lo que lo hacen cualitativa diferente ante otros colegas, ante otros poetas mexicanos, por ejemplo, como un Amado Nervo, como un Salvador Díaz Mirón, incluso ante otros latinoamericanos. Pero Ramón López Velarde tiene lo suyo, como todos los poetas en lo que se refiere a su originalidad. Ha sido uno de los grandes artífices y de los más grandes orgullos de nuestra cultura poética, de nuestra herencia cultural a partir del siglo XX, en cuanto se erige, emerge como una figura muy distinguida, muy distinta, con una voz muy propia, repito, como poeta, como eh, eh, autor, conceptualizador de versos románticos, religiosos, de tipo cívico, o sea, una variedad de temas y de variaciones que diría yo hasta parecen musicales, como las variaciones de las cuatro estaciones de Vivaldi, ¿verdad? Así, de ese tamaño. Porque además, para subrayar esta importancia, Ramón López Velarde es autor del que podríamos denominar con también justicia poética, en alusión a su personalidad de creador, como el segundo himno nacional de México, aparte del que ya conocemos, oficial, institucional, que cantamos en cada ceremonia especial, en cada ceremonia de nuestra vida pública. Es el considerado, así como Dios nunca muere, de Macedonio Alcalá, el gran compositor oaxaqueño, está considerado también por la parte musical, pero por la parte poética, La Suave Patria describe uno de los paisajes emotivos, vibrantes de nuestro ser como mexicanos. A través de ese poema muy extenso, de varias estrofas, López Velarde logra describir, crear un paisaje espiritual muy profundo de nuestra identidad. Y bueno, pues también tenemos hoy mi compañero Pepe, que es también poeta, que tiene la sensibilidad mayor y mucho mejor que un servidor, porque es poeta, ¿verdad? Y entiende mejor a los poetas que un servidor, que es simple comentarista cultural, ¿verdad? Vamos a hablar, y porque bueno, hay un aspecto muy controversial, muy triste, muy negativo, en cuanto a que las autoridades de la Secretaría de la Cultura en la Ciudad de México, que preside esta señora Clara Brugada, ¿verdad? Ha decidido quitarle el nombre a la casa que desde hace 30 y tantos años tiene López Velarde, la colonia Roma, ahí en el número 73, ¿verdad? De esta famosa y legendaria colonia porfiriana, ¿verdad? De casas afrancesadas, de una arquitectura colonial impresionante también, una zona muy cultural, muy turística, hasta con muchas librerías, y la casa del poeta, que se está ahí si no mal recuerdo, la calle Álvaro Obregón, número 73.
un lugar icónico y mítico, bueno, pues han decidido, por diversas cuestiones políticas que vamos a comentar hoy, quitarle el nombre, cambiarle el nombre, lo cual se nos hace una total y absoluta injusticia, una falta total de respeto a la memoria sagrada del gran Ramón López Velarde, padre y abuelo de los poetas mexicanos. Pepe, por favor. Sí, sí, maestro. Pues no solamente cambiarle el nombre a la casa, sino que quieren convertirla como en una casa Un de cabaret. Un cabaret. un cabaret, Sí. ¿no? Entonces, quién sabe si exista la idea de sustituir esa casa o de poner otra casa en donde se lea poesía o en donde haya encuentros de poetas. Quién sabe si puedan sustituir esa casa. Y pues López Velarde es creo, uno de los poetas mexicanos del siglo XX que empezó como a practicar la poesía moderna. Y, y a veces se hace un poco complejo López Velarde, aunque sí está cargado de sentimientos y emociones, pero como que combina muchas palabras modernas. Y en esos tiempos, en esas décadas del siglo XX, en las primeras, como que no se utilizaban esas palabras. Entonces él las incluye en sus poemas y empiezan a sorprender, ¿no? Yo creo a los lectores de esa época por ese. Y un ejemplo es la lectura de un poema que se llama Mi corazón retrógrado, que dice: mi corazón retrógrado ama desde hoy la temerosa fecha en que surgiste en aquel vestido de luto y aquel rostro de ebriedad. Día 13 en que el filo de tu rostro llevaba la embriaguez como un relámpago, en que tus lúgubres arreos daban una luz que cegaba al sol de agosto, así como se nubla el sol ficticio en las decoraciones de los calvarios de los Viernes Santos. Por enlutadas y hebras simulaste, en la superstición de aquel domingo, una fúlgida cuenta de avalorio humedecida en un licor letárgico. Pues estas palabras como sol ficticio, por ejemplo, o licor letárgico, eso es un poco lo que mencionaba. Sí, bueno, realmente como acabas de describirlo y sobre todo leer este poema, pues es igualmente un poema que es producto de la influencia de la poesía francesa moderna, romántica del siglo XX, que fueron influidos con esta poética, con esta métrica o con estos cambios de metáforas, de ritmos, de estilos. Las obras, por ejemplo, de Salvador Díaz Mirón, de Amado Nervo, de Rubén Darío con su Azul, y bueno, pues los poemarios o el trabajo poético, el quehacer de López Velarde, no estuvo exento también de no tan solo experimentar, sino de incorporar nuevas figuras, eh, imágenes muy musicales, pero sobre todo profundamente románticas, ¿no? Este poema que acaba de leer mi compañero y amigo Pepe, pues forma parte de otros poemas, porque hay una larga lista de poemas. Fue muy productivo, muy fértil. No obstante, que pues a consecuencia de una pulmonía, él muriera, digo, a la edad de 33 años. Y que siendo muy católico, muy cristiano, pues murió. Imagínense, yo creo que ni él lo hubiera imaginado y soñado en vida a la edad sagrada de Cristo, el cual él veneraba y adoraba como buen católico, como buen cristiano. Morir a la edad sagrada de Cristo. Entonces, bueno, pues de ahí le viene la grandeza espiritual, porque hay que recordar que tiene poemas dedicados a la agonía, a la vejez misma,
a esos pasos que todos vamos dando con el transcurrir del tiempo, acercándonos a la tumba. Pero que él, por ejemplo, le suplica a Dios y a Cristo: Dios mío, no vayas a querer despedazar mi pobre cuerpo, como las olas de la mar. O sea, ya está quebrantado su ser, ya está cerca, como incluso presintiendo su propia muerte. Y no se diga otro poema romántico que yo creo que a cualquier lector de hoy joven de las redes sociales le conmovería profundamente si lo leyera, como es el poema ese de un amor imposible que dice, que se llama, perdón, Y pensar que pudimos. Y pensar que pudimos, y bueno, ese amor jamás se logró. Y termina con el sabor amargo de la insatisfacción, del fracaso acerca del amor. También fue un romántico empedernido, además enamorado, por cierto, de mujeres mayores que él. Nunca más que fue en Santa, ¿verdad? Que se supone que es su musa principal, la que están inspiradas sus poemas, la mayoría, y desde luego de otra, de Margarita Quijano, que fue una maestra normalista, de la cual él de manera platónica estuvo muy enamorado y le dedicó un poema, creo que se llama La mujer de los guantes negros. Entonces es un gran espíritu que representa mucho la esencia del hombre y de la mujer mexicanos, López Velarde. Y este abuso de poder de la Secretaría de Cultura de México, en la Ciudad de México, no lo podemos tolerar. Es una arbitrariedad, es una falta de sensibilidad a una imagen provinciana de un gran zacatecano, de un gran combativo también, maderista, luego antimaderista, articulista muy prolífico y muy reconocido. Para terminar en este momento mi comentario, déjenme decirle que Ramón López Velarde, su obra y su vida son estudiadas tanto a nivel nacional como en el extranjero, ya desde hace décadas y todavía. Recuerdo 2 ensayos deslumbrantes dedicados a él, en Cuadrivio por Octavio Paz y el otro de 3 poetas católicos de Gabriel Said. Es una figura cumbre de la poesía mexicana, al lado, repito, de otros para no ser injusto. Bueno, pues hay que impedir desde donde sea y como sea, con nuestros comentarios de 2 provincianos de Tlaxcala, ¿verdad? Que a lo mejor no llegan hasta donde quisiéramos nosotros que repercutieran en que influyeran, pero bueno, ya hay un movimiento en torno. Mañana a las 4 de la tarde, a las afueras, va a haber una lectura de poesía de la casa que no debe de cambiar jamás su nombre. Jamás de los jamás. Ramón López Velarde se va a llamar, o se llama, y se llamará por toda la eternidad, pese a las políticas absurdas, equivocadas y erráticas del gobierno de la Ciudad de México. Pepe. Sí, maestro. No sé si existan pocas biografías o muchas biografías sobre Ramón López Velarde, que si actualmente en una última década se escriba sobre su vida, porque en el pasado, bueno, en las primeras décadas del siglo XX, aunque López Velarde estuvo cerca, tuvo unos encuentros cercanos con el gobierno, que ya que le pedían que escribiera para la patria, por ejemplo, que él creó el poema extenso La suave patria, pero sabemos cómo murió López Velarde, todo pobre, enfermo, entre comillas, como olvidado, ¿no? Entonces, no sé si los estudiosos literarios se sigan interesando por crear o extender la biografía de López Velarde, que también es una biografía, pues, de un poeta, pues, hasta cierto punto trágico, ¿no? Y voy a leer otro pedacito de otro fragmento de otro poema de él. Dice, día 13 en que el filo de tu rostro llevaba la embriaguez como un relámpago. Dice, en que la embriaguez
bogaba tus pupilas para que así pudiese narcotizarlo todo. Tu tiniebla guiaba mis latidos, cual guía la columna de fuego a la israelita. Adivinaba mi acucioso espíritu tus blancas y fulmíneas paradojas, el centelleo de tus zapatillas, la llamarada de tu falda lúgubre, el látigo incisivo de tus cejas y el negro luminar de tus cabellos. Sí, fíjate que hay algunas de estas palabras, de estos adjetivos, de estos sustantivos, que parece, hay un eco de Baudelaire. No cabe duda que Baudelaire, bueno, el más grande poeta revolucionario del siglo XX, bueno, pues influyó, imagínense, en otro genio como César Vallejo, el peruano, ¿verdad? Y bueno, de esa estirpe es López Velarde. O sea, hay que entender lo que la gente del gobierno del distrito, de la Ciudad de México, perdón, no quiere entender. Por su falta de cultura literaria, por su falta de voluntad política, de que ese nombre es sagrado, es intocable. Y sí, como decía Pepe, él murió en la pobreza, igual que Vallejo, igual que Nietzsche, igual que Pessoa. Los grandes poetas han sido pobres porque han elegido eso, no como una fatalidad, sino como un ejercicio de humildad física, económica y espiritual. León Tolstoy renunció a su inmensa fortuna. Wittgenstein también. Malcolm Lowry también. O sea, grandes genios que han dejado las más grandes obras universales. No han querido tener poder ni dinero porque eso corrompe a los seres humanos, a los hombres. Los vuelve arrogantes, ociosos, estériles. Y estos eligieron la pobreza no como condición fatal, sino como una oportunidad de trascender en la vida como seres humanos y como artistas. Fue abogado y murió pobre porque ayudó a muchos pobres que no tenían para pagar un abogado, para defenderlos gratuitamente. Nunca aceptó cobrarle en el caso de un pobre. Bueno, por eso hasta Madero llegó a admirar que era espiritista, por cierto. Madero llegó a admirar a López Velarde por esa vocación al servicio de los demás que no hacen nuestros políticos ni nuestras políticas actuales. Esa es la diferencia cualitativa entre un gran poeta como Ramón López Velarde, un mexicano universal, el cual tenemos que impedir los ciudadanos mexicanos, no nada más los escritores, los poetas, los comentaristas culturales, los biógrafos, que sí hay muchas biografías y se siguen escribiendo más biografías sobre la obra inagotable, trascendente de Ramón López Velarde, Pepe. Sí, maestro. Pues he visto que la editorial de México, el Fondo de Cultura Económica, pues ha editado y publicado, impreso muchos libros de todas partes, ¿no? Principalmente de autores de América Latina y de otros países. Abundantemente están siendo publicados muchos autores, pero en el caso de López Velarde, no sé si también tenga esa intención de reeditar su obra poética, el Fondo de Cultura Económica de López Velarde, ahora que se está dando esta situación en donde su nombre del poeta López Velarde vuelve a los escenarios, y no solamente su nombre, sino la presencia de su poesía está ahí, ¿no? Y es muy fuerte la presencia poética de López Velarde. Entonces habría que hacerle como un homenaje, también editando, reeditando su obra, ¿verdad? Claro, yo creo que el lado positivo, no obstante la carga negativa en cuanto a esta decisión arbitraria, equivocada totalmente de parte de las autoridades disque culturales y del gobierno de la Ciudad de México, trae una parte positiva, porque finalmente nos debe mover y despertar nuestra conciencia ciudadana para poder reforzar el proyecto, porque le falta mucho todavía, lo digo con mucho respeto, al museo actual que fue abandonado por X y autoridad y no por voluntad propia, sino porque las políticas culturales en lo que se refiere a presupuestos en los últimos años han abandonado los recintos culturales.
¿Cómo es posible que Salvador Díaz Mirón, un genio de la poesía clásica universal, admirado por Rubén Darío y por Octavio Paz, tenga un cuartito pequeño como museo en el puerto de Veracruz? ¿Cómo es posible que el mismo Díaz Mirón, su casa, la finca Rosa en Jalapa, en el jardín de los Berros, un jardín muy hermoso donde hay una estatua de él, esa casa se haya quedado con ella, con su finca original, donde vivió con su esposa y sus hijos, se haya quedado un exgobernador, Rafael Ochoa, de Veracruz, con todo el poder y la facultad que le permitieron tener el poder político para quedarse con la propiedad legítima, en lugar de aprovechar esa casona tan hermosa que yo conozco, con un gran jardín donde él cultivaba rosas y donde afinaba su puntería, ¿verdad? Que era muy bronco, pues ahí ese debería de ser el museo. No, solamente está un cuarto muy modesto, con pocas prendas. Jorge Cuesta, el más grande genio universal de México, genio, no cualquiera, que se suicidó a los 39 años. No tiene un museo en Córdoba, tiene una casa de la cultura donde él nació, que lleva su nombre, pero nada más, pero es un centro cultural, pero no hay nada que haga referencia a su gran obra, a sus objetos personales, como tiene Fernando Pessoa en Lisboa, un edificio, una vecindad vieja que es un museo gigante de 4 o 5 pisos, nada más dedicado a la obra y a la vida de Fernando Pessoa. Nietzsche tiene 3 museos en Alemania, en Hamburgo, la República de Weimar y Roque, en su pueblo natal, y un cuarto que tiene en Suiza, en Sils Maria, como gran filósofo. Marx tiene su propio museo grande, gigante, hermoso en Treveris, y tiene afuera en el parque principal una gran escultura, y que López Velarde modestamente su casa llevara su museo, perdón, donde él murió, ahí agonizó y ahí falleció de la pulmonía fulminante que le dio de joven porque andaba en la calle y le agarró un aguacero como los aguaceros de hoy, que ahí murió tristemente, pobre, en soledad, y que todavía vengan las autoridades arbitrarias de la Ciudad de México a quitarle su sagrado nombre, es una de las peores canalladas culturales que se están cometiendo en este país. No podemos permitir. Ciudadanos, ciudadanas, con todo respeto y prudencia, les sugerimos, les pedimos que ustedes también protesten en las redes sociales. Por favor, ayúdenos a evitar, repito, este abuso de parte de las autoridades nuevamente de la Ciudad de México, que ya también se apoderaron del Zócalo, ya piden credencial del INE para poder entrar al Zócalo, imagínense nada más, ya no podemos transitar, bueno, los provincianos menos que lleguemos a querer visitar nuestra sagrada Ciudad de México, ahora ya no tiene uno tan fácil el paso. Entonces tenemos que ya detener todas estas arbitrariedades de los gobiernos, si son tan amables de acompañarnos. Pepe, para terminar. Porque la transformación que enuncia el gobierno de la 4T no solamente debe ser como una transformación material, o sea, una mejora material, sino la transformación también se puede llevar a cabo por la poesía, la transformación del ser humano por la poesía, y que hayan quitado la casa del poeta allá en la colonia Roma, López Velarde, pues están negando la transformación espiritual de México, ¿no? A través de la poesía, la están enterrando o ocultando. Entonces, es muy importante. Voy a leer otro pedacito ya para... Sí, Okay. sí, nada más déjame concluir, ya para despedir esto. Pues sí, miren, el argumento tan pueril, tan patético que están esbozando, presentando las autoridades, de plano es demencial. Está fuera de todo contexto. Son las cuotas de género. Aparte de quererlo convertir en un cabaret público, porque así corresponde a los intereses de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, del gobierno, y de quien han puesto un actor que nadie conoce ni en su casa, como director, porque se dedican al cabaret.
que es un género, digo, de origen alemán, precioso. Hay que ir a Berlín y meterse en todas esas zonas donde hay un cabaret, pero verdadero cabaret. O sea, creado por Bertolt Brecht, por Marlene Dietrich, o sea, por grandes figuras mitológicas. Pero lo que quieren hacer ahora es porque le quieren dar espacio de género a otras personas que son homosexuales, son lesbianas, transgénero, que tienen todo el derecho del mundo. Nadie lo niega, ni nadie está en contra de ellos. Pero elegir eso como algo políticamente correcto para quitarle el nombre y ponerle la casa de las palabras, oiga, eso no tiene sentido. Eso es muy ilógico. Eso es una barbaridad. Como diría Walter Benjamin, el gran crítico cultural de alemán del París, de todos los casinos y todos los lugares de este tipo, ¿verdad? Walter Benjamin, que fue muy crítico. Uno no ve la cuestión del sexo, pues cada quien tiene el derecho en México y en el mundo a elegir la práctica sexual que quiera, pero no utilizar esa cuota como una forma de imponer una política, porque finalmente entonces los heterosexuales, las mujeres y hombres, ¿en dónde quedamos? ¿Fuera? Porque hoy es la moda ideológica, la moda política instrumentada para que favorecer a gentes que tienen otra práctica, otra diferencia sexual. Eso es abominable. Eso no debería, porque todos somos iguales ante la Constitución mexicana, como ciudadanas y ciudadanos. Nadie goza de más derechos, ni de menos, ni de privilegios tampoco. Entonces, ¿cómo nos esbozan? Entonces, López Velarde, como fue un joven enamorado, romántico, que sí le apasionó mucho lo erótico y también tuvo remordimientos como católico, no, hay que hacerlo a un lado, porque su nombre, como católico, como cristiano o como poeta, pesa mucho en contra de otras gentes. Eso es lo más absurdo y lo más, repito, tonto y pueril que pueden argumentar. Hay que reforzar, rescatar el nombre de López Velarde, evitar este crimen de lesa cultura, y yo diría hasta de lesa humanidad, y no permitir ya más estos abusos en contra de nuestras figuras, de las obras más importantes que han dado todos estos artistas que han sido nobles, generosos y muy talentosos. No dejemos pasar otro atropello más en el campo de la cultura. Para ir terminando, voy a leer este poema de Gemela Dios de López Velarde. Fuensanta, dulce amiga, blanca y leve mujer, dueña ideal de mi primer suspiro y mis copiosas lágrimas de ayer, enlutada que un día de entusiasmo soñé con decorar, prendiendo en la alborada de las nupcias, en el negro mobiliario de tu pecho, una fecunda rama de azar. Dime, ¿es verdad que ha muerto mi quimera, el idólatra de tu palidez? ¿No volverá a soñar con el milagro de la diáfana rosa de tu tez? Así te interrogo en la profunda noche mientras las nubes van. Pues sí, termino nada más recordando que como en estos días tan tremendos y lluviosos, ¿verdad?, que nos están afectando a muchos en el país, pues así un día de lluvia murió López Velarde. Y murió en la pobreza, murió en la miseria. Como Manuel Acuña, otro poeta que se tuvo que suicidar y también vivió en la pobreza y también fue abogado igual. Imagínense el destino de nuestros poetas. La miseria, el olvido, la marginación y todavía este tipo de atentados en contra de su memoria, su personalidad y pues todo lo trascendente que fue su vida. Nada más recuerdo que como poeta pobre, como enamorado pobre, como abogado pobre, como político pobre, escribió un verso que es clásico, que se llama el poema Tierra Adentro. Lo pueden leer. Hay mucha poesía de López Velarde en las redes sociales, digo, en las plataformas, en Google, en Face. Ahí pueden buscar y van a ver cómo hasta van a llorar con algunos de sus poemas, como se han llorado con los poemas de César Vallejo en Perú y fuera de Perú. Así. Dicen tierra adentro. Yo tuve tierra adentro. Yo tuve una novia pobre.
ojos de sulfato de cobre. Vean qué verso tan perfecto. Yo tuve una novia pobre de ojos de sulfato de cobre. Así vamos a tener presente hoy, mañana y dentro de 1000 años la memoria de López Velarde. Muchas gracias por su atención. Agradezco a mi querido amigo Pepe, que me acompañó en esta emisión, en este programa, en esta producción, y esperamos retornar pronto con otras noticias. Muchas gracias y muy buenos días. Hasta pronto.